Asombro. En griego, el término asombre o taumasein hace referencia al dios marino Taumas, padre de Iris, diosa del arco iris. Define el asombro como la conciencia perceptiva de algo que es captado en todo su esplendor y toda su integralidad. Es una experiencia inmediata, espontánea e involuntaria. Atención y cotidianeidad. En la cotidianidad existen situaciones o fenómenos que difícilmente pueden ser objeto de indiferencia, sobre todo porque afectan. El sufrimiento de una madre no te deja indiferente porque te enfrenta o te abruma. Además, no se muestra como insignificante, sino que exige atención e invita a responder de alguna manera. Domínguez Dovmisiere, al preguntarse ¿por qué hay cosas que no nos son indiferentes, que no se nos muestran como insignificantes? ¿Por qué lo que conocemos, lo que se nos hace presente, nos afecta? Este autor reconoce que permanecer indiferente es señal de decadencia y anquilosamiento. Quienes no son indiferentes buscan siempre mejorar su situación o salir de ella de la mejor manera. Ese ir más allá de los acontecimientos genera experiencias enriquecedoras de crecimiento, formación y superación. La atención, condición para el asombro. Existen muchas situaciones o fenómenos en el mundo exterior que escapan a tu atención o que no percibes plenamente porque andas distraído, desinteresado. El filósofo Pablo Dors, 2002, destaca que la época actual está caracterizada por la neurosis o inestabilidad emocional, entretejida con la dificultad de estar quieto y en silencio, sin dominio de la propia atención y asombro. Pablo Dors propone recuperar la atención y la contemplación, porque ambas conducen al asombro, al agradecimiento y la alegría. Lo que se intenta es reconstruir no una individualidad, sino una esencia plena, intensa, pathos y llena de sentido, telos. La filósofa Simone Weil señala que el asombro es un acto de unificación con la realidad mediante la atención espontánea, la cual consiste en suspender el pensamiento, en dejarlo disponible, vacío y penetrable al objeto. Es decir, la mente se vacía de la espera, permanece quieta sin buscar nada y se dispone a recibir la verdad del objeto al dejarse asombrar. De manera semejante a Pablo Dors, Weil señala que para lograr la atención es indispensable detenerse, esperar, ser paciente, guardar silencio, escuchar y ver sin distraerse para entrar en comunión con todo lo que está alrededor. Porque cuando el asombro se presenta, retorna al sujeto al origen, lo vacía y lo lleva a percibir todo como si fuera la primera vez, como la mirada de un niño inocente que se ilumina y se maravilla frente a algo nuevo. Pregunta: ¿el asombro, como experiencia de conciencia perceptiva, mejora la práctica cognitiva, ya que detona la posibilidad de generar preguntas y abrir canales de acceso a la realidad, además de incitar el afán de encontrar la verdad de las cosas? Tales de Mileto se preguntaba sobre la composición del universo mientras caminaba y miraba asombrado el cielo. Este pensador fue el primero en preguntarse sobre estos temas e intentar dar una explicación racional a los distintos fenómenos de los que se asombraba. Antes que él, toda explicación se basaba en mitos y leyendas, más que en indagaciones racionales. Esa actitud de asombro y pregunta provocó inquietudes en otros individuos, a quienes se les llamó presocráticos, quienes se dieron a la tarea de hallar respuestas sobre el principio y el origen de la naturaleza y sus fenómenos. Sócrates es considerado el primer filósofo que, asombrado de sí mismo como ser humano, se dio a la tarea de responder sobre la esencia o el fundamento de la naturaleza humana. Le gustaba preguntar a las personas sobre sí mismas, su ser, su lugar y su sentido, telos, en el mundo. Immanuel Kant se asombraba por dos cosas primordiales: el cielo estrellado y la ley moral inscrita en su interior, de la que surgen cuatro preguntas fundamentales. ¿Qué puedo saber como ser humano? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar? ¿Qué es el hombre? Isaac Newton se asombró tanto al caerle sorpresivamente una manzana sobre su cabeza que se cuestionó por qué la manzana cae y no se eleva. Descubrió la ley de la gravitación universal. Newton fue el primer científico en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra son las mismas que rigen el de los cuerpos celestes. Pregunta y la pedagogía del asombro. El horizonte conceptual anterior devela cómo el asombro se transforma en el primer paso hacia el conocimiento y la sabiduría. El camino del saber se abre cuando la realidad suscita el asombro, despierta la curiosidad y hace superar el estupor. En otras palabras, la realidad personal incita la curiosidad de saber,
buscar y encontrar un sentido más que una explicación. De ahí que el asombro se convierta en el punto de inicio de la actividad pensante, la chispa que enciende la indagación y el combustible que mantiene activa la inteligencia, pues sin él, el pensamiento es monótono y automático. La asombrosa incertidumbre de vivir Ignaz Lepp. Para este filósofo, toda decisión, compromiso, elección, plan o proyecto viene acompañado de la sombra de la incertidumbre. Por tanto, es imposible prever las consecuencias, resultados y eventuales desviaciones de cualquier conducta humana. Todo dependerá de cómo tomes esa experiencia, es decir, si se convierte en un trampolín o en un agujero. Cada persona debe construirse en el aquí y ahora, sostenida en la responsabilidad que conlleva la existencia en libertad, sin perder el sentido de la aventura y la magia que otorgan los sueños y el no saber qué nos depara el camino. Implicaciones del asombro. El asombro tiene las siguientes implicaciones. Significa abrirse de forma espontánea, sin esfuerzo, en una total atención silenciosa. Es una actitud vital cuestionadora ante la existencia, donde uno se pregunta por el mundo, por los demás y por sí mismo. Es la cualidad de estar despiertos y atentos ante la vida, con una mezcla de sensaciones internas fluctuantes entre lo cierto y lo incierto. Es la condición de posibilidad que permite conectarse con algo más allá de uno mismo y entender que se es parte de algo más vasto y amplio que el yo. Es aquello que permite descubrir que la existencia tiene una condición de inestabilidad, porque siempre y en todo momento se vive a la sombra del riesgo y la incertidumbre.